Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Obviamente somos bautistas, somos cristianos, creemos en Dios, le creemos a Dios, le creemos a su hijo, a su hijo y creemos en su hijo, el Espíritu Santo, y es lo que predicamos, en lo que está basada nuestra fe, en Cristo Jesús. ¿De qué se trata la Biblia? Pues de Cristo Jesús, de nuestro Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta mañana, ¿qué estamos, domingo qué? Noviembre 3. ¿3? Estamos noviembre 3, ya vamos llegando a la Navidad. Acaba de pasar un día festivo o como le quieran llamar, donde mucha gente estuvo de fiesta, espero que le hayan pasado bien. Cada quien celebra lo que piensa que es bueno, lo que no, pues bueno. No vamos a hablar de ese punto ahorita, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Como siempre voy a pedirle a ver si que me lean la Reina Valera, versión antigua, la primera lectura ahí en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta mañana te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y unge al que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, síguelos protegiendo, Señor, y Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Igualmente, Señor, venimos ante ti a poner las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, te ponemos todos en tus manos, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor. Cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Y pues, Padre, nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor. Abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor. Y Padre, cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente te ponemos la predicación en tus manos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, esta mañana vamos a continuar entonces cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Vimos cómo nos la presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua. ¿Qué título tiene ahí, mija? Conmovedora humillación de Cristo. En la Biblia de las Américas tiene algo similar, dice humillación y exaltación de Cristo. Esta mañana vamos nomás a ver 4 versículos, que son los que me llamaron mucho la atención y siempre me han llamado la atención. Toda la palabra de Dios es muy interesante. Cuando comenzamos a analizarla, a buscarle que el significado de cada cosa, nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara, precisa y concisa. Es algo muy, muy interesante cuando comenzamos a darnos cuenta que Jesús, realmente el Hijo de Dios, fue hecho completamente humano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 8. No porque los otros versículos no tengan importancia, sino que estos versículos son los que me llamaron la atención, me pegaron muy fuerte. Dice del versículo 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y la muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre
que es sobre todo nombre. El 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y cerramos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Bien. Es algo muy importante que entendamos que predicamos nada más la Biblia. No es un qué pienso yo, qué dice alguien más, simple y sencillamente qué dice la Biblia, y eso es lo que analizamos. Todo basado dentro de la palabra de Dios. Vemos entonces que ya entrando en materia, el versículo 8 dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy importante entender que la información que se da aquí es bíblica, no es una crítica a nadie, no es juzgar a nadie, pero sí podemos hacer la invitación de que el que guste acompañarnos los domingos, estamos aquí de qué horas a qué horas, amiga? De 10 a 11, 10 a 12. De 10 de la mañana a 12. Puede ser 10 y media o 11, ya cuando entramos ya en la predicación y todo eso, antes hay adoración, ¿verdad? Pero el que guste acompañarnos, estamos en Pyron 623, 1623, San Antonio, Texas, ¿verdad? Y continuamos. Entonces dice la palabra de Dios, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el Señor pagó un precio muy alto por ser el Hijo de Dios, el cual Dios destinó y así le plació a Él enviar a su Hijo. ¿En qué? En un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que le diera la salvación a la humanidad. Dios mismo en un cuerpo humano. ¿Qué es Jesucristo? Dios mismo. En la esencia, dice Hebreos, es la esencia y la imagen del Dios mismo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que el Señor sabía? ¿Qué dice Mateo 26:39? Dice la palabra de Dios, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Amén. En este versículo entendemos, gracias, mira, desde un principio vemos la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Se habla mucho de que no quería morir, que no quería subir. Hay varias cuestiones ahí. Pero realmente, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que pase de mí este vaso. ¿Cuál vaso? O esta copa, dice otras versiones. ¿Esta copa de qué? Del pecado humano. Sabía Jesús que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a ser sacrificado en pago por los pecados de una persona que no había pecado, nunca pecó, nunca desobedeció, fue completamente fiel, leal al Padre. Él confió tanto en su Padre, que nosotros vemos que dice Mateo 20, 17 y 19, y en varios evangelios viene esa narrativa. Adelante. Dice la palabra de Dios, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Gracias. Entonces, ¿sabía Jesucristo cuál era su deber como hijo de Dios? Obviamente que lo sabía, no se estaba negando a morir. Es más, nosotros podemos ver en Juan 10:18 lo que el mismo Señor Jesucristo dice. No era que no quería morir, sino que nunca pecó. Que iba a recibir sobre él todo el pecado del mundo. Adelante. Dice la palabra de Dios, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Él sabía que él podía tomar su vida para atrás. Él tenía el mandamiento, no era una promesa, es un mandamiento que el Padre le dio, de que él debía de tomar su vida para atrás. Él nunca estuvo inconsciente
de lo que iba a sufrir en el madero, de lo que iba a sufrir para ir al madero. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios envió a su Hijo con ese propósito. Era un ser humano. Muchos dicen, no, es que no quería morir. No, no está hablando de que no quería morir, porque aquí vemos que dice, déjenme quita la vida. Yo la pongo porque mi padre me dio un mandamiento, que tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces él confiaba completamente en el Padre y obedecía completamente al Padre en todo lo que decía. No obedecía a Jesús, era obediente en todo. Jesús no era desobediente. Él obedecía todo lo que su Padre le mandaba que hiciera, él lo hacía. El cristiano debe de tener como ejemplo la obediencia, la humildad de Jesucristo. Todos debemos tener eso en mente. Vivir a Jesucristo en nuestras vidas. Tratar de ser lo más posible. Esforzarnos. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de obediencia. Y nosotros vemos todavía más allá, dice Hebreos 5:8. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Gracias, amiga. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. No que aprendió a obedecer, acabamos de ver que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que aprendió? El precio a pagar por la obediencia. Es donde nosotros los cristianos a veces dudamos, trastabillamos, porque no queremos pagar el precio de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Creemos y queremos que todo sea como nosotros queremos, pero Dios tiene un plan y nosotros, dice su palabra, por el mismo nuestro Señor Jesucristo, en este mundo tendréis tribulaciones. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo, y es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero cuando se trata ya de tribulaciones, es cuando comienza a trastabillar la persona. Aquí nos está diciendo que aprendió a obedecer, sinceramente dice, aprendió a pagar el precio por la obediencia. ¿A quién? Al Padre. Él pagó el precio. Le dolió. Era un humano. Era un ser humano como usted y como yo. Era un hombre, 100% hombre. Humano. Nacido de mujer, simple y sencillamente. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo tuvo que engendrar el Espíritu Santo de Dios? Porque se necesitaba una persona santa, pura y limpia. Y él sabía y conocía que él tenía deidad, que él era Dios mismo, ¿verdad? Que Dios habitaba en él. Y vemos cómo entonces, no recuerdo el versículo que dice que me preparaste el cuerpo. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Gracias, mi sacrificio. Vamos a parafrasear el sacrificio y diezmo y ofrenda no quisiste. Me apropiaste cuerpo, como Gálatas 4:4, que nos dice Gálatas 4:4. Y vamos entrando en materia, ¿quién es Jesucristo? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Fíjese bien, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. No dice hecho de hombre y mujer, no. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, con un propósito divino, porque ¿quién vino a cumplir la ley? Jesucristo dijo, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Y nació de una mujer. Todo la Biblia nos da la información completa, la queremos, por eso Jesús tuvo la capacidad de decir, como dice Juan 6:51. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Amén, la cual yo daré por la vida de mi carne, mi cuerpo, mi vida. La daré por la vida del mundo. ¿Cuál vida? Vida eterna para todos. Por eso Romanos 5:8 dice, más Dios encarece su amor o engrandece su amor hacia nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué hizo? La Biblia nos dice en Juan
1:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Entonces vemos que Dios en su sabiduría, en su amor por la humanidad, envió a su Hijo para que cumpliera un propósito. Y el Hijo fue obediente hasta muerte de cruz, porque tenía una promesa de que Él podía poner su vida y volver a tomar. Que iba a resucitar al tercer día, iba a ser crucificado, iba a ser maltratado. Lo sabía todo eso. No podemos decir, es que no quería morir, si nadie me quita la vida, yo la pongo porque yo quiero, porque tengo amor para ustedes. Porque mi padre me dio un mandamiento que puedo poner mi vida y yo le creo. No nomás creo en el Padre, le creo al Padre. Y ahí es donde Él se dispone y dice, bueno, yo voy hasta donde tú me mandes, por obediencia. ¿Qué podemos ver? El precio de pagar por la obediencia. Eso puede ser un muy buen título para la enseñanza. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Usted está dispuesto a pagar el precio de ser cristiano, de tener vida eterna? ¿Estamos dispuestos como cristianos a obedecer las enseñanzas del Señor? ¿Perdonamos cuando nos ofenden? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿No criticamos a nuestros hermanos? Cuando verdaderamente hay una disposición de obedecer la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios, por medio de nuestro Señor Jesús y su Espíritu Santo, y varones de Dios, nos dice, no pagues mal con mal, paga un mal con un bien. No critiques, no juzgues a tu hermano, porque si tú juzgas a tu hermano, pues con la vara que mides serás medido. ¿Qué es lo que debemos entender? Que si no obedecemos a la palabra de Dios, entonces ¿cómo decimos que somos cristianos? Si no queremos acatar lo que dice la Biblia, es que la Biblia la exagera. No es que la exagere, es que es la realidad. Él sufrió muerte y muerte de cruz. Y nosotros con cualquier cosita estamos queriendo levantar por decir la arpa, ¿verdad? Ya no juego, yo mejor ya me voy, porque es que no me convienen los mandamientos, las enseñanzas que trae la Biblia no me convencen, es que Dios tiene que hacer lo que yo le digo, si no hace como yo digo, pues entonces no creo en Él. Déjeme decirle que mientras no tenga a Jesucristo como su único vuestro Salvador, usted está bajo la ley, porque dijo el Señor, precisamente el versículo que parafraseé, no vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley. Y si no aceptamos a aquel que cumplió la ley, ¿cómo vamos a estar en la gracia de Dios? Estamos bajo la ley. Y dice la palabra de Dios que por ley nadie será salvo, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 8 y 9. Es don de Dios, un regalo de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero la cuestión aquí es, ¿usted lo quiere? ¿Usted lo acepta? ¿Ha entendido realmente de qué se trata ser cristiano? ¿O queremos las bendiciones y no al que nos bendice? Queremos como Salvador, pero no como Señor. Son muchas cosas que tenemos que analizar nosotros mismos en nosotros mismos. Inclusive hay un versículo que dice, examinaos a vosotros mismos. 13:5, primera o segunda de Corintios. No recuerdo, pero creo que está en primera o en segunda. Segunda. Sí, ¿qué dice? Según Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. El seguir a Cristo tiene un precio. El aceptar los mandamientos, el estar bajo de su control, no Él de nosotros, sino nosotros de Él. No es que sea un dictador. Por eso el Señor fue muy claro ahí en Lucas 9:23. Es muy claro cuando nos dice en qué parte debemos trabajar, que es la primera palabra que nos dice allí, cuando nos indica qué es lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén, gracias. El negarnos a nosotros mismos, como Él se negó a ser Dios, se humilló a sí mismo, y le vemos el capítulo 2, del 5 al 11, nos da una referencia, que dice tener vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no se aferró a ser Dios, siendo Dios. En Juan 1 encontramos también que el verbo estaba con Dios
Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? En Juan 1:14 vimos, ¿y aquel verbo qué? Fue hecho carne. ¿Para qué? Para bendición de la humanidad. Pero se agradece, ¿no? Hay mucha controversia acerca de, ¿es Cristo verdadero? Hay mucha controversia en contra de la Biblia. Hay mucha controversia acerca de Dios mismo. Que nos atrevemos, o se atreve mucha gente a blasfemar el nombre del Padre, inclusive del Espíritu Santo. Es que ese Dios del Antiguo Testamento no es el Dios. Ese Dios, no hay muchos dioses verdaderos, nomás uno, y son en tres personas. Alguien dijo, pero ¿cómo nos culpa del pecado de alguien más si nosotros no estábamos ahí? Ahí estábamos, en la mente del Señor, del Padre, ya estábamos ahí. Nada más que depende de cada quien. ¿Eres verdaderamente cristiano? Te empapas de la palabra de Dios y te das cuenta que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, tome su responsabilidad como cristiano y sígame. ¿Realmente lo hacemos? Pues bueno, eso depende de cada quien, no podemos decir, no, que no. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 2:9? Dice la palabra de Dios, empero vemos, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Ahí cerramos este versículo y abrimos el 9. ¿Qué dice el 9? De Filipenses 2:9. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Ok. ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Qué dice Hechos 2:23? Dice la palabra de Dios, así que levantado por la diestra de Dios, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Ha derramado en vosotros. Gracias, mira. ¿Pero en quiénes? En aquellos que estaban ahí, el Espíritu Santo. En estos que estamos acá ahora. ¿Por qué tengáis esa seguridad? Allí en Juan 17:20 me parece, cuando ora por la iglesia, por los futuros, la futura iglesia. Juan 17:20 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Entonces vemos que sí aprendió Jesús el precio de la obediencia, pero eso lo capacita y le da toda para que él sea el que da el entre o sea la cabeza de la iglesia y de todo principado y de toda potestad. Vimos el 9 que me leíste el 9, ¿verdad? Por eso dice, por lo cual Dios lo ensalzó a lo sumo y dile un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ya vimos Hebreos 2:9 que dice, ¿verdad? Pero vemos coronado de gloria y de honra por los padecimientos de muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase que la muerte. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Obedecer al Padre. Siempre está orando. Muchas veces, es que yo no puedo estar hincado todo el día. No, no está pidiendo que estés hincado todo el día, sino que esté en tu corazón, acá, no acá, en tu corazón. El entendimiento que Jesús y el Padre, o el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y el Espíritu Santo no quieren que nadie se pierda. Es un plan en conjunto en esas tres personalidades que hay en el Padre. ¿Cómo lo hacen? Él es todopoderoso. Él sabrá cómo lo hace, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 1:20-21? Dice la palabra de Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Amén. La cual obró, gracias, en Cristo. ¿Qué obró? La gracia de Dios que
que gustase. ¿Quién la dio? El Padre. La muerte por todos. Luego dice, la cual obró, se refiere precisamente a la gracia que obró en Cristo para resucitar de los muertos. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Está todo ahí claro, está todo dicho, pero ¿lo queremos o no lo queremos? Bueno, eso es una enseñanza, no es que no es de a fuerza. Como dije, todos tenemos derecho a creer lo que queramos, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Entonces ya vimos qué dice el Efesios 1:21, sí me lo leíste, ¿verdad? 20:21, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice el versículo 9? Corto, no, 10, perdón. Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Amén. Gracias, amiga. Todo esto se hace acreedor el Señor. ¿Por qué? Por su obediencia. Ahí en Mateo 28:18, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo a todos? Y nos sigue diciendo. Mateo 28:18. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad me es dada. ¿Qué es potestad? Toda autoridad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene potestad? Cristo. ¿Sobre qué? Sobre todo es el que juzgará a vivos y muertos. Es el que juzgará a las naciones. ¿Por qué? Porque Él tiene esa prioridad. Él se lo ganó. Es la recompensa. Se puede decir que es recompensa por la obediencia. ¿Ya? Que el versículo 11 que dice. Filipenses 2:11 dice la palabra de Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vamos para atrás tantito, ahí Romanos 14, 12, 11. Me dices el 11, el 12 no, ¿verdad? Me des el 12, por favor. Romanos 14, 12. Romanos 14:2 12. dice la palabra de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Amén. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de que de sí mismo seremos llamados a cuenta. Hay un versículo que dice que es menester que aparezcamos en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que no para condenación, sino para recompensa, según lo que haya hecho uno en qué, en la carne, en vida. Eso es, toda la Biblia nos viene diciendo, todo esto es con un propósito de que tengas vida eterna. Todo es porque Dios le plació enviar a su Hijo para que tuviera muerte y muerte de Cristo. Dios es duro, no, Dios sabe lo que hace, no es cruel como muchos dicen. Hay muchos comentarios que a veces no conviene ni oírlos porque son comentarios que no van con la palabra de Dios. Dios no tiene magia, Dios es todopoderoso, es potencia de Dios, lo que Él tiene, es poder. No podemos decir, no, es que Dios no es cruel, todo tiene una consecuencia. Y la bíblicamente está la enseñanza del trigo y la cizaña. ¿Qué se hace con la cizaña? Se tira al fuego y el trigo se almacena. Dios es todopoderoso y sabio. Y si dijo alguien, es que yo no puedo creer que Dios del Antiguo Testamento haga eso. A mí me parece que es pensamiento de hombres. Así dijo una persona, que por cierto no le veo yo mucho sentido a lo que habla porque no sabe ni lo que está. Y dice que es cristiano. ¿Eh? Entonces leímos en el 11 que leímos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Que dice ahí Romanos 14:9, perdón. Dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén, para ser Señor de los muertos y así como de los que viven. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente. La Biblia es bien clara. No nos engaña, no nos echa mentiras, no nos está vendiendo nada, nos está dando información acerca de lo espiritual. ¿De qué hablamos aquí? De lo espiritual, de lo que Dios quiere para el ser humano. Pero lo quiere el ser humano. ¿Qué dice Hechos 2:36?
Dice la palabra de Dios, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios ha hecho Señor y Cristo. Y está hablando del pueblo de Israel, no de la nación geopolítica que está ahorita. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Si nos ponemos a estudiar, sabremos por qué se dice el pueblo de Israel, no la nación, sino el pueblo de Dios. No la nación geopolítica, como dije, y estamos refiriéndonos a el pueblo verdadero, que a su tiempo veremos que se ponen a los pies de Cristo. No sé usted, pero el obedecer a Dios tiene una recompensa muy grande. Tenemos promesa de vida eterna en Cristo. Es de usted querer obedecer o no la palabra de Dios. No es a fuerzas, lo repito y parezco pues perico o cotorro, como quiera llamarlo. Repito y repito, pero es necesario que se entienda que las cosas de Dios son voluntarias. Si Dios te está hablando, no te va a forzar a hacer algo que tú no quieras. Si Dios te está diciendo, ven a mis pies, te necesito que me sirvas, no te va a obligar si tú dices no. Hay opciones, pero cada quien va a pagarlo según lo que hayamos hecho, porque hay un creador todopoderoso al cual se le ha de dar cuentas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Bendice a aquellos que con gusto oyen, bendice a tu pueblo, tu iglesia, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, misioneros, evangelistas, obreros, maestros, todo aquel, Señor, el más alto hasta el más bajo, esté con ellos, espéralos, ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de tus pecados. Amén. Señor les bendiga.